Muy buenas noches, nosotros somos estudiantes del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, del recinto Luis Napoleón Núñez Molina y estamos cursando la licenciatura en Educación Física. La asignatura que vamos a abordar hoy es Didáctica Especial de la Educación Física 1 y el tema que vamos a trabajar es el currículo y sus implicaciones metodológicas. Dicho tema está presentado por Adriana Ramírez y una servidora, María Esther Díaz. Y nuestro profesor titular es el doctor Sandy Reinaldo Portorreal García. A continuación, mi compañera va a formalizar nuestro debate. Para iniciar, vamos a ver lo que es currículum. Currículum es un proyecto abierto, es decir, está sujeto a múltiples cambios. Tiene el propósito de responder a necesidades educativas sentidas de los sujetos de la educación de las actividades colectivas. Las implicaciones metodológicas. Las implicaciones metodológicas son el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para alcanzar un objetivo. En el caso de las implicaciones metodológicas curriculares, son las implicaciones, los proyectos, las acciones que se utilizan para llevar a cabo el objetivo que es la enseñanza. Propósito del currículum. Para desarrollar la personalidad, actitudes y capacidades y adquirir aprendizajes para entender el mundo, actuar en él y comprenderlo. Adquirir saberes coherentes e interdisciplinares. Ser una organización flexible de la enseñanza, tener la atención a la diversidad. Esto va de mano con lo que es la enseñanza y la formación, lo cual nos lleva o no conlleva o va guiado de lo que es el desarrollo. Muy bien, creo que tiene mucho fundamento lo que dices, ya que el currículo lo que trata es de crear las condiciones para que el docente pueda impartir su enseñanza. Entonces, esto ayuda para que el estudiante se forme y que se desarrolle en todos los ámbitos. Exacto. Ahora vamos a ver lo que es la estructura del currículum. Todo currículum educativo consta de unos elementos concretos que son comunes en todos los casos. En líneas generales, estos elementos siempre se van a repetir, lo cuales son objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizajes evaluables, metodología didáctica y competencias. Esto va de mano con lo que son los criterios y no conlleva lo que también es la evaluación, ya que sin criterios, sin componentes y sin objetivos no podemos evaluar a nuestro grupo de estudiantes o alumnos. Bien, me parece muy bien porque en realidad los criterios son una parte fundamental de cualquier proyecto, no solamente del currículo, porque los criterios son los que van a definir la estructura, son los que van a dar como una base fundamental de donde se va a guiar donde se va a guiar el docente para poder impartir sus clases. Por otra parte, tenemos lo que es el diseño. El diseño curricular debe tener una proyección que debe partir del diagnóstico en el cual se describe con claridad dónde estamos y a dónde queremos ir con dicha propuesta, teniendo en cuenta las necesidades del contexto. ¿Qué quiere decir el diagnóstico? El diagnóstico se va a encargar de analizar el contexto donde nosotros vamos a trabajar, el contexto social donde se desarrollan los estudiantes y por medio de este vamos a conllevar a una evaluación. Esta evaluación nos va a decir a nosotros cómo podemos trabajar y que se cumpla con el objetivo que nosotros queremos llevar a cabo, con el objetivo que queremos cumplir al final de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. También tenemos la selección y organización. Dentro de esta se incluyen los criterios como la validez, la importancia de los mismos, al igual que los conocimientos de las diferencias y de los niveles de contenidos, el grado y la profundidad en el que se debe incluir a cada alumno.
También las consideraciones de las continuidades, la secuencia en el aprendizaje y los cambios que experimentan los estudiantes al aprender. Dentro de este entra el papel fundamental que son los contenidos de educación física. Los contenidos de educación física específicamente deben ajustarse a los conocimientos del estudiante. Por ejemplo, debemos como analizar qué contenido se debe dar en cada grado, se debe planificar y se deben aplicar lo que son las estrategias de enseñanza y aprendizaje para que éstas puedan ayudarnos a desarrollar en nuestro plan. Por ejemplo, tenemos un contenido de educación física para un grado, por ejemplo, primer grado, segundo grado de la primaria, que son contenidos básicos como esquema corporal y conocimientos previos sobre el cuerpo, la parte del cuerpo, cómo se llaman, cómo se utilizan y para qué se utilizan esas partes. Entonces, lo que trata el currículo con la organización es de que cada grado esté de acuerdo con su contenido, para que no se vaya a salir de contexto y no se le dé un contenido a un estudiante que no esté a su nivel, que sea demasiado para su nivel de conocimiento y para su nivel de capacidad. Entonces, en las estrategias de enseñanza entran esas estrategias de, como hablábamos ahorita de las estrategias, que entran ahí, que nosotros tenemos que adaptar una estrategia que el estudiante pueda acatar. Por ejemplo, si vamos a enseñar las partes del cuerpo, un niño de primer grado se interesa por los colores. Podemos utilizar una estrategia de la pintura para que el niño dibuje una parte del cuerpo o nosotros la dibujamos y el niño la pinta. Mediante esta estrategia, nosotros podemos desarrollar tanto como la motricidad fina y gruesa, como también podemos mostrarle al niño las partes del cuerpo, cómo son, qué características tienen, y también el niño se divierte. Y mediante esto, el niño va a obtener un aprendizaje. También tenemos como ¿cómo diría? Como esa capacidad de poder adaptar los contenidos y las estrategias de una forma que se pueda impartir y que al final obtengamos buenos resultados. Entonces, tú me quieres dejar dicho como que los contenidos van a variar de acuerdo al grado, o sea, de acuerdo a la edad que Claro. tengan los alumnos. Sí, por ejemplo, el grado va a depender mucho porque por eso el currículo está organizado por grados, porque el currículo deben ir, o sea, los contenidos deben ir de acuerdo al grado de capacidad y al grado del curso en el que está el niño. Por ejemplo, de Okay. primero de primaria hasta cuarto o quinto de la primaria se imparten contenidos básicos como son el esquema corporal, se imparte la lateralidad, se imparten juegos tradicionales y estos son básicos como para aprender, para que el niño aprenda la derecha e izquierda. También en esta parte entran lo que son los conocimientos de sus habilidades motrices y en específicamente en estos grados de la primaria es donde el niño se empieza a desarrollar más, porque el niño empieza a conocer su mano derecha, su mano izquierda, empieza a poder a correr, empieza a realizar actividades que generalmente los niños no realizan. Por ejemplo, en la casa, cuando el niño tiene 5 años, el niño agarra la cuchara, agarra un tenedor para comer, entonces ya en la escuela el maestro le da un lápiz, un crayón y le va a decir, bueno, ¿con qué mano tú comes? El niño ya inmediatamente va a saber que su mano derecha es con la mano que él come, porque esa es la mano dominante. Y así sucesivamente. Por eso hay estrategias que uno puede ir adaptando a los contenidos y así se obtienen muchos beneficios que son bastante buenos para el aprendizaje de los alumnos. María, un aporte también, y ya vemos que en quinto de primaria se van agregando lo que son los deportes o los Sí, conceptos básicos de eso, ya que son niños más maduros. Bien. sí, así Para es. continuar, vamos a ver lo que son los roles del currículum. Esto para concretar la orientación general del sistema educativo. El currículum transforma las directrices políticas y los principios psicopedagógicos de un sistema de enseñanza e intenciones
contenidos, estrategias, medios y evaluación. Entre eso lo podemos subdividir en dos partes, que son perfil del docente y perfil del estudiante. El perfil del docente nos dice que debe ser una persona dispuesta constantemente a aprender y adaptarse a los cambios y a transmitir su pasión por el conocimiento, que sea un guía y un consejero que escuche y comprenda, pero que ponga límites en caso de necesidad, que no grite. No puede gritar a los alumnos a causa de que puede causarle traumas, entre otras cosas. En cambio, debe ser un ejemplo y con su seguridad debe prepararse bien a través de sus clases. Debe ser una persona que estimule a todos sus alumnos en general y a cada cual le transmita su inteligencia específica, fortaleciendo sus debilidades y enalteciendo sus fortalezas. Es decir, que tiene que sentir interés por la enseñanza y tener curiosidad sobre las técnicas que se desarrollan en cada ciclo. Cabe destacar que el maestro debe ser un aprendiz y debe adaptarse según todas las partes que vaya enseñando. O sea, el maestro no simplemente se debe como que quedarse en un solo lugar, sino que debe buscar forma de enseñarle más a sus alumnos, ya que no todos aprenden de la misma manera, y eso es muy importante en el perfil del docente. Debe conocer varias técnicas que ayuden a sus estudiantes, o sea, porque hay estudiantes que aprenden de forma visual, otros de forma auditiva. Exacto. También Y hay otros así que aprenden de sucesivamente. forma kinestésica, que aprenden Sí. haciendo, que si no tocan, no palpan algo, no tienen como la capacidad de igual que los demás. Que hay algunos que tú le dices, bueno, hagan esto, y inmediatamente él escucha el mandato y lo puede llevar a cabo. Pero hay otros niños que si tú no lo pones en práctica o si tú no le pones un ejemplo, ellos no pueden realizar una actividad. Estoy muy de acuerdo con tu Exactamente. planteamiento. También en la mañana tuvimos una reunión con el maestro Sandy Portorreal y este decía que el docente debe mantenerse en constante educándose constantemente, ya que a pesar de Sí. que nosotros hacemos la licenciatura y hacemos maestrías, podemos hacer cursos, pero la educación cambia, el mundo se mantiene en cambio. Entonces, el docente nos decía que como el mundo cambia tanto, ya el estudiante tiene muchísimo conocimiento, que no es igual como en los tiempos de antes, que antes los estudiantes solamente sabían lo que el profesor le decía, pero hoy día no es así. Hoy en día los estudiantes son un mar de conocimiento. Ellos pueden tener acceso a plataformas tecnológicas, pueden tener acceso a múltiples sitios web y páginas que contienen muchísima información. Entonces, con esto, el docente debe mantenerse muy activo con lo que es su aprendizaje constante, porque podemos saber un concepto, pero con el tiempo ese concepto puede cambiar, se puede modificar o pueden Exacto. cambiar su planteamiento, entonces no debemos quedarnos ahí. Es muy importante que los docentes siempre lleven a cabo como un proceso, que la educación nunca se termina. En realidad la educación nunca termina porque No. hoy aprendemos algo, pero mañana podemos ir a la escuela y vemos un estudiante que tiene una frase nueva y nosotros, wow, pero ¿de dónde habrá sacado esta frase? Pero es que el estudiante siempre está en las redes, navegando en la web y aprende muchísimos conceptos que nosotros quizá como estudiamos hace un tiempo que la cosa no estaba tan moderna o algo y no vamos a entender ese concepto. Por eso debemos mantenernos siempre en constante educación. Siempre debemos estar aprendiendo, realizando, es muy importante que el docente realice talleres, cursos, conferencias, todo, participar en encuentros. Ahora no se puede por la pandemia, claro está, pero es bueno realizar encuentros donde se compartan ideas, se debata, se hagan múltiples cosas que son de enriquecimiento personal. Eso ayuda a que el docente aprenda más y también puede enseñar más, porque mientras más conocimiento tenemos, más podemos ir enseñando. También otra cosa muy importante es que no todos los maestros tienen el arte de enseñar, no todos los maestros que nacen como con esa pasión de enseñar, sino que dan clases, imparten clases, deciden impartirla por el sueldo, otros porque le parece que está bien ser maestro, porque es una persona, un maestro es una persona que tiene un puesto en la sociedad
bastante importante, porque cuando tú pasas por cualquier lado, no, el licenciado, el maestro, y por eso hay algunos que deciden impartir clases, pero no todo el mundo sabe impartir docencia. Como definen Es algunas cierto. personas la pedagogía, algunas personas dicen que la pedagogía es el arte de enseñar, pero es una definición como que se queda corta, porque el arte de enseñar, así como tan vacío, no define lo que es la pedagogía en sí, ya que hay maestros que pueden enseñar, pero no tienen arte de enseñar, porque hay personas que nacen con arte para hacer otra cosa, para hacer una obra, para cantar, pero la educación no simplemente nace de por sí, tú tienes que estudiar, hay que tirar muchas páginas para la izquierda para uno poder prepararse para dar clases, no simplemente es que va a salir de por sí, porque sea un don o algo parecido. Otra cosa también es el perfil del egresado. El perfil del egresado en el sistema educativo dominicano preuniversitario debe ser un portador o portadora de muchas características. Y voy a mencionar algunas de estas. El perfil del egresado. Un egresado debe conocer y cuidar responsablemente su cuerpo. Ojo, esto es muy importante, cuidar nuestro cuerpo, porque dicen que nuestro cuerpo es nuestro templo. Por ejemplo, debemos cuidar nuestro cuerpo, porque si no estamos saludables, no podemos enfermar, si no cuidamos nuestro cuerpo, podemos padecer enfermedades, podemos tener desgastes físicos, cansancio, entre otras cosas. Un egresado debe pensar de forma lógica, analítica y reflexiva. Esto es muy importante porque permite asumir posturas coherentes y pertinentes. Es muy importante la pertinencia, sobre todo porque nosotros debemos saber cómo hablamos y cómo nos dirigimos a las personas o a los estudiantes en un cierto contexto, porque yo no puedo venir con un lenguaje de barrio a darle la clase a mis estudiantes. Yo tengo que hablarles de una forma que ellos entiendan, pero que también vean que hay niveles, que no podemos venir a decir una palabra de un barrio, de la que uno dice allá en el patio, como la que uno tiene que venir a la escuela a impartir las clases, o hablar o hacer una exposición. También debe pensar por sí mismo o sí misma y desarrollar su creatividad y los talentos que poseen en el marco de los valores personales y sociales. Los valores personales son muy importantes porque estos son los que nos ayudan a regirnos en la sociedad, ya que todos sabemos que lo bueno y lo malo existe, pero todas las personas lo regimos por lo que nosotros pensamos que está bien o por lo que decidimos que está mal. También debemos dialogar a través de diferentes manifestaciones artísticas, que no podemos estancarnos simplemente en una sola, por ejemplo, cultura. Hay muchas personas que son diversas, hay mucha diversidad, hay muchas cosas que nosotros debemos adaptarnos a esos cambios y a esas cosas. Porque que yo sea cristiana no quiere decir que yo no acepte que tú seas católica o que yo no acepte que tú tengas otra religión. También debe evidenciar sus habilidades para construir argumentos válidos utilizando métodos y técnicas de indagación, construcción del conocimiento conforme a la lógica del pensamiento científico aplicado a las realidades en que se desenvuelve desde un compromiso ético. Esto es algo de la ética que para mí es lo más importante que debe tener un docente, ya que la ética es lo que nos define a nosotros propios como personas. ¿Qué quiere decir con esto? Que los docentes tenemos un compromiso ético y moral que debemos llevar donde quiera que vayamos. El compromiso ético que nosotros hacemos, incluso dimos una asignatura que trata eso de ética del docente, que esta asignatura trataba sobre cómo se debe comportar un docente de acuerdo a su creencia y de acuerdo a nuestra sociedad, porque también tenemos que adaptarnos. Nosotros tenemos que ser seres adaptables al medio y a la sociedad en la que nosotros trabajamos, vivimos y compartimos con los demás. También el egresado decide su propio proyecto de vida y toma decisiones significativas ante desafíos personales, familiares, institucionales, con autonomía y con asertividad. Esto significa que los docentes, los estudiantes egresados, deben ser como organizados. Deben organizarse sobre qué quieren hacer, qué deben hacer y cómo van a hacerlo. Eso es lo mismo que hacer una planificación para impartir una clase.
Nosotros para hacer una planificación tenemos que saber el contenido que vamos a impartir, tenemos que enriquecernos, tenemos que estudiar ese contenido para luego poder transmitirlo a los estudiantes. Y eso mismo debe hacer el docente y el egresado con su vida, debe ser organizado porque el docente no puede estar inventando, uno no puede ir a la escuela así como a dar cualquier cosa sin antes estudiar y sin saber de qué uno va a hablar, porque eso es muy mal visto, aparte de que no va de acuerdo con la ética del docente. María, recogiendo el tema que estabas diciendo, también cabe destacar que un docente tiene que adaptarse a los cambios, como por ejemplo, como tú dijiste ahorita acerca de ahora la pandemia. No todos los maestros estaban preparados para este cambio de forma de dar clases, al igual que también los estudiantes, porque yo sé que al igual que yo, que soy estudiante, para muchos se le ha hecho como complicado esta forma de recibir las clases, al igual que también a los docentes, o sea, tanto tiempo, vamos a clases normales, o sea, presenciales, viendo a los estudiantes cara a cara, o sea, dentro del aula, sabiendo cómo trabajan y cómo no, se le hace como un poco complicado llevar la enseñanza y el aprendizaje a sus alumnos a través de esa forma virtual. Pero cabe destacar que según lo que tú decías, o sea, ellos tienen que buscar su forma de, o sea, si no, no que simplemente lo que dice el maestro, sino también indagar para adquirir más conocimientos, ya que no simplemente queremos, podemos, o sea, solo porque el maestro dice eso es verde, tenemos que asegurar de que eso es verde, sino que podemos investigar el por qué es verde, por qué le dicen ese color, de dónde vino que fuera verde y todo eso. O sea, no Exacto. simplemente ganar lo básico, sino indagar más acerca del tema. Así es. Por ejemplo, este proceso de la virtualidad ha sido un cambio muy grande para todos, porque Exacto. imagina, nosotros antes solamente íbamos a la universidad, nos veíamos cara a cara, ese es un tema también que se trató en la videoconferencia de la mañana, que el maestro nos decía que no es lo mismo que un estudiante falte a la universidad porque no pudo ir, se le presentó un problema o llega tarde. Por ejemplo, aquí tenemos varios problemas. Por ejemplo, no todos tenemos inversor, no todos tenemos una conexión a internet estable, no todos tenemos equipos electrónicos. Entonces, es algo muy difícil. También los maestros en este tiempo debemos ser flexibles, porque hay estudiantes que podemos estar en una videoconferencia, tratando un tema, haciendo una exposición, y de un momento a otro al estudiante se le puede ir la luz, se le puede caer la conexión, que es algo que pasa. Y también cabe destacar como que aquí en la República Dominicana tenemos bastante problema con la conexión y con la vida virtual, porque no estamos tan desarrollados en esa parte como lo están otros países, ya que aquí, de luego que se implementara el programa de República Digital, es que hay muchos estudiantes que tienen equipos. Por ejemplo, nosotros mismos fuimos algunos beneficiados con este programa y estamos bastante agradecidos porque en realidad ha sido muy importante y muy necesario. Porque ya Sí, no sí, es todos, cierto. también otra cosa, no todos tenemos la capacidad de la virtual, de asumir un compromiso en la virtualidad, porque, por ejemplo, tenemos una clase, no sabemos utilizar la plataforma o no sabemos bien cómo hacer algo, cómo crear un documento y alguna plataforma que no tenemos conocimiento. Entonces ahí entra lo que es el rol del docente, que nosotros tenemos el compromiso de ayudar a los estudiantes a que lleven esto más de la virtualidad un poco más despacio, porque fue un cambio bastante radical, un cambio muy rápido, que no todo, por ejemplo, imagínate tú un niño de quinto de primaria o de sexto, ¿qué de sexto? Un niño de octavo, ya, que no sepa usar la computadora porque en su casa nunca han visto una computadora, como en muchos casos suele ser, que no sepa cómo enviar un trabajo. Imagínate tú que tenga que enviar un documento por correo al maestro, que no sepa cómo enviarlo, tiene que salir a pedir ayuda, pero se supone que no se puede salir porque estamos en confinamiento. Entonces ahí Exacto. es que entra la parte del docente. El docente debe saber y debe crear estrategias para poder enseñarle eso a sus estudiantes. Hay muchísimas opciones, hay videotutoriales, puede hacer una explicación escrita en un mensaje de texto, puede mandar un audio guiado, puede hacer una videollamada. Entonces, el rol del docente ahora en estos tiempos es muy importante. Está siendo bastante difícil, pero Dios mediante vamos a salir airosos de esta situación.
Y cabe destacar que esto va de acuerdo a lo que dice el currículum, que debe adaptarse a los cambios de la Así sociedad, es. que debe ser flexible a las situaciones que sucedan. Que eso quiere decir que a pesar de que estamos dando las clases virtuales, seguimos dentro de lo que manda el currículum educativo. Así es, porque bastante debemos adaptarnos y bien que nos hemos adaptado, porque al Eso sí. principio se nos hacía difícil utilizar las plataformas y todo eso, pero ya hoy día estamos ahí regularizados. No es que sabemos muchísimo, pero estamos ahí más o menos. Así Bien, mismo. esto ha sido todo por hoy. Esperamos que haya sido de mucha ayuda, que haya sido de aporte para los conocimientos y que haya sido como de, así como de mucho beneficio. Pasen buenas noches. Hasta aquí nuestra parte.